6. Paz con justicia social y democracia. Pregunta. ¿Qué opina de la guerrilla? Ernesto. La guerrilla no es una rueda suelta, la guerrilla tiene una razón de ser y de existir. Gracias a la guerrilla el gobierno invierte buena parte del presupuesto nacional en guerra, estoy hablando de muchos billones de pesos al año para combatirla y ese negocio es demasiado grande. Si se acaba la guerrilla no pueden justificar ese gasto billonario, además los mercaderes de la guerra, que son los fabricantes de armas, no las podrían vender. Con el conflicto interno Colombia es uno de los buenos clientes para la compra de armas, ya que aquí se compra ametralladoras, aviones, helicópteros, tanques de guerra, misiles, radares, municiones, etc. Estas armas que ya no les sirven a estos países, porque han estado en varias guerras, las vende a precio de nuevas. Es tan bajo lo que hacen nuestros gobernantes, que utilizan las masacres o las pueden llegar a autorizar de los grupos armados a la población civil y militares para justificar aumento de presupuesto de guerra. Esto lleva más de 55 años. Pregunta. ¿La guerrilla y los paramilitares le han hecho mucho daño al país? Ernesto. La guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico le han hecho demasiado daño al país, pero es peor el daño hecho por el sistema político que la guerrilla, paramilitares y narcotráfico juntos. Pregunta. ¿Por qué considera que es peor el daño hecho por los políticos que el que hacen la guerrilla, paramilitares y narcotráfico juntos? Ernesto. No me queda ninguna duda, puesto que ellos le hacen daño a unos sectores del pueblo, mientras el sistema político corrupto le hace daño es a todo el país, principalmente al pueblo, porque los multimillonarios son los que financian la política. Pregunta. ¿Qué opina de las marchas por la paz? Ernesto. El pueblo sabe que la paz no es posible con banderitas, palomitas, marchas, huelgas, paros, mucho menos con la fuerza de las armas. La paz solo es posible si se trabaja verdaderamente en la justicia social. Me preocupa que se firme la paz sin solucionar los múltiples problemas sociales, pues ya no tendremos 3 o 4 grupos armados, sino cientos o miles de grupos, y esto sería imposible de manejar. Pregunta. ¿Qué opina de la frase? Hay que humanizar la guerra? Ernesto. Si hablamos de guerra estamos hablando de salvajes e irracionales. La mejor manera de humanizar la guerra es terminándola a través de una verdadera justicia social para los diferentes sectores de la sociedad. Pregunta. ¿Qué piensa hacer con todos los guerrilleros y paramilitares si se desmovilizan? Ernesto. Tengo una propuesta para ellos, la cual consiste en crear unos batallones ecológicos para reforestar inicialmente las cuencas hidrográficas que surten de agua a las ciudades, luego otros sectores del territorio nacional que así lo requieran. Se les dará un salario justo y la familia tendrá salud, educación y vivienda. Estos batallones serán móviles. Esto será para los guerrilleros y paramilitares. Los jefes de estos grupos tienen una deuda pendiente con el pueblo colombiano. Pregunta. ¿Con qué dinero sostendrá este programa de los batallones ecológicos? Ernesto. Para este programa se utilizará una pequeña parte del presupuesto que había para la guerra. La diferencia es que esta inversión será para reconstruir el país y no para la guerra. Es una necesidad de los países invertir en salvar lo poco que queda del medio ambiente para nuestros descendientes. Pregunta. ¿Usted qué opina del Alto Comisionado para la Paz? Ernesto. No pienso delegar a nadie la responsabilidad de resolver los múltiples problemas que tiene Colombia, como la paz, el hambre, el desempleo, los campesinos, el narcotráfico, los transportadores, la salud, la educación, la vivienda, vendedores ambulantes, etc. Si el pueblo me elige es para que esté al frente de estos problemas y no viajando y prestando dinero en la banca internacional para acabar de hundir lo que queda del país. No solo nosotros tendremos que pasar dificultades para el pago de la deuda externa, sino que le heredan a nuestros hijos lo que otros se robaron. Los presidentes se volvieron adictos a pedir dinero por todo el mundo con el pretexto de combatir el narcotráfico y la guerrilla. Me queda una profunda duda de qué se hace con ese dinero, ya que, si se invirtiera en esa causa hace rato tendríamos un paraíso. Pregunta. ¿Definitivamente usted no le hará juego a la compra de armas y la guerra? Ernesto. Será un compromiso con el pueblo que no se invertirá en compra de armas. Este dinero se invertirá en los problemas de hambre, miseria, salud, educación, vivienda, batallones civiles, y otro sector que le voy a apostar mucho son los vendedores ambulantes y campesinos. Pregunta.
En la negociación con la guerrilla y paramilitares, ¿cuál será su exigencia? Ernesto. La negociación con los jefes de la guerrilla y paramilitares estará basada en estos temas: primero, entrega de secuestrados. Segundo, entrega de armas. Tercero, entrega de tierras. Cuarto, entrega de dinero fruto de actos ilícitos. Quinto, con apoyo del ejército, el desmonte de las minas antipersonales que estén instaladas en el territorio nacional. Estas serían las principales exigencias para que se dé la negociación. Pregunta. Si no se desmoviliza la guerrilla, a pesar de que usted trabajará en la solución de los problemas sociales, ¿qué hacer? Ernesto. La guerrilla no se ha desmovilizado porque ningún presidente ha trabajado verdaderamente en la solución de los problemas del pueblo. Además, la guerrilla ya no lucha por ideales, esto se acabó hace rato, ellos están metidos en otro cuento. Pregunta. Pero si aún así no se desmovilizan. Ernesto. Si no se desmovilizan y llegan a cometer cualquier delito como volar una torre eléctrica, secuestros, atentados a la infraestructura del Estado, yo como presidente llamaré al general de la Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Policía y Ejército para que capturen la cúpula del grupo armado que cometió el atentado, y si en 3 meses o antes no muestran resultados positivos, esos generales tendrán que renunciar. Ellos deben cumplir con la misión que tienen, como es preservar la vida y honra de la población civil, y si en 2 años yo no acabo con este flagelo de Colombia, también colocaría la carta de renuncia. Aquí nos comprometemos todos o nos vamos de este paseo. Me daría vergüenza que en 4 años de mi gobierno entregue los mismos problemas de guerrilla, paramilitares, narcotráfico, corrupción, servicios públicos, etc. Guerrillero o paramilitar que no se desmovilice va 40 años a la cárcel. Esto será automático. Pregunta. Detener a los jefes guerrilleros puede generar muchas muertes, principalmente a la población guerrillera, que en su gran mayoría son de origen campesinos. Ernesto. Las Fuerzas Armadas deberán hacer el menor daño posible a los guerrilleros, el principal objetivo será los jefes. Pregunta. ¿Cuándo se dará esa orden a los generales? Ernesto. Primero se tendrán de 3 meses a máximo 6 meses de negociaciones, y si no se llega a un acuerdo se espera a que cometan un atentado. Pregunta. ¿Usted cree que la cúpula guerrillera caerá después de tantos años? Ernesto. Las Fuerzas Armadas tienen las armas, la tecnología y los hombres suficientes para que se den esas capturas, de lo contrario la cúpula militar debe salir de la institución. Pregunta. ¿Se darán recompensas o cree que con el potencial militar es suficiente? Ernesto. En Colombia tendremos un sistema de recompensas casi para todo, desde luego que se darán recompensas tratándose de este tema crucial para la paz en Colombia, además que los equipos y hombres con los que cuentan las Fuerzas Armadas son suficientes, pero sigo creyendo que esto no será necesario. Si trabajamos en los múltiples problemas sociales, la paz será posible en Colombia. Pregunta. Sobre las masacres y secuestros que hicieron los grupos armados en más de 55 años. Ernesto. Sobre esto le quiero decir que si 3 hijos me hacen un daño, yo no puedo castigar a uno y los otros queden tranquilos festejando. Si buscamos responsabilidades, tenemos que decir que el gobierno no ha acabado la guerrilla porque se benefició más de 55 años comprando armas, que es un buen negocio, y aquí llegamos al verdadero responsable, que son los fabricantes de armas, potencias mundiales que se lucran con la sangre de los pueblos, en esta cadena macabra de hacer la muerte a un pueblo inocente. El gobierno colombiano prefirió comprar armas para alimentar una guerra que apoyar a los campesinos para dar de comer a un pueblo. La guerrilla fue utilizada y también ha puesto sus víctimas para este propósito, de la cual la única víctima fue el pueblo. Si en esta maldita guerra han muerto líderes políticos, es porque no le convenía al gobierno nacional de turno o internacional, y han buscado estos sectores armados para responsabilizarlos. Pregunta. Colombia tiene muchos hombres en las Fuerzas Armadas. Ernesto. El dato que tengo sobre esto es que Pastrana le entregó a Uribe un pie de fuerza de unos 160.000 hombres. Uribe le entregó a Santos 420.000 hombres, y creo que estamos por más 500.000 en las Fuerzas Armadas. En una reunión de países, creo Mercosur, Uribe dio esta cifra y el presidente Lula da Silva de Brasil se ríe y dice que Brasil tiene 320.000 hombres. Es de recordar que Brasil es 8 veces más grande que Colombia, o sea que no tenemos un pie de fuerza para combatir la guerrilla. Se tiene un arsenal para invadir un país, lo cual es un riesgo para la región.
Mi propuesta es que Colombia será un país pacifista, basta ya de guerra entre nuestros propios hermanos, así sean de otros países y dediquémonos a velar por un pueblo sin hambre y miseria. Pregunta. ¿Colombia será un país pacifista? ¿Qué opina de los países que invaden a otros? Ernesto. Los imperios que están invadiendo a otros países es por sus riquezas, principalmente petróleo. Yo siempre he pensado que el país invadido debe colocarles los mismos muertos al invasor, pero en su propio territorio. Como sea, hay un dicho que en la guerra todo se vale y el que da también que reciba de su mismo cocinado. Colombia será un país pacifista, pero eso no indica que nos vamos a dejar pintar la cara de nadie. Pregunta. Muchos delincuentes que roban en la calle, los cogen y vuelven y salen. ¿Qué hacer? Ernesto. Sí, hay demasiada delincuencia en las calles, pero tengo una solución para acabar de una vez con este problema y de las víctimas, que es lo más grave, ya que son por miles a diario, y de paso bajar en un 70% aproximadamente el número de policías en las calles, al igual que jueces, magistrados, o sea, matamos varios pájaros de un tiro. El proyecto es aplicar a la delincuencia penas automáticas y muy severas. Ejemplo. Un delito menor como el robo de un celular, una cartera, una bicicleta, etc., serán 10 años, y si es reincidente, serán 20 años en un centro de rehabilitación. Ahí van a trabajar 8 horas, estudian 8 horas y descansan 8 horas. De lunes a sábados, y el domingo tendrán la oportunidad de estar en unos polideportivos. Para los delitos mayores como robo de motos, autos, robo a mano armada, sicarios, etc., la pena será 20 años, y si es reincidente serán 30 años. Si el delito es corrupción contra el Estado, las penas serán de 40 años más la expropiación es de todos los bienes conseguidos después de cometido el delito, es para personas civiles o jurídicas, o que han ejercido cargos públicos por elección popular o nombramiento. Este último delito será retroactivo, no prescribe, y se aplicará esta ley así haya sido juzgados. No habrá impunidad para los delincuentes que saquearon el patrimonio del pueblo colombiano. El capturado cometiendo un delito irá a un centro provisional, y allí un juez leerá los cargos y le dice cuándo entra y cuándo sale del centro de rehabilitación. Esto no tiene ni un día, ni una hora de rebaja, esto es automático, y si el juez se tuerce también pagará la pena del delincuente por cómplice si un abogado, juez, magistrado, civil, militar, testigo falso le ayuda a un delincuente a sabiendas que cometió un delito, pagará como si hubiera cometido el delito por cómplice. Los delincuentes también están en los que hacen y aplican la justicia, y para ellos deben ser más severas las penas. Lamentablemente la mayor delincuencia no está en las calles, está en los profesionales que ejercen justicia, y es allí donde debemos ser más severos con las leyes. Pregunta. Pero son miles los delincuentes arranchadores y delitos mayores, y no hay espacio para detenerlos. Ernesto. Pueden ser cientos, miles o 100.000 los delincuentes los que serán capturados y llevados inicialmente a unos batallones militares, mientras ellos mismos hacen el ladrillo, tejas, cerchas metálicas y demás materiales para los centros de rehabilitación donde serán recluidos, pero los sacaremos de las calles. Esto es un compromiso con la sociedad de bien que cada día son víctimas de estos delincuentes. Pregunta. ¿Cómo serán esos centros de rehabilitación para los condenados en cárceles? Ernesto. Los que están privados de la libertad en las cárceles se van a llevar a unas haciendas de acuerdo a la profesión u oficio que quieran especializarse: soldadura, pintura, mecánica diésel, mecánica automotriz, mecánica de motos, sistemas, celulares, ganadería, agricultura, especies menores, construcción, estudiar escuela, bachiller o universidad, etc. Estas haciendas serán autosostenibles, tendrán ganado, cerdos, gallinas, lagos de peces, campos agrícolas, balanceado de los animales, etc. Para los presos que no tengan vivienda trabajarán para la vivienda de su familia, o sea que lo que no hicieron cuando estaban libres lo podrán hacer estando privados de la libertad. Hay mafias que se roban millones de pesos por darles la alimentación de mala calidad a los que están privados de la libertad.
En este caso los mismos presos tendrán que hacer la comida y de buena calidad, sé que habrán los que les gusta o saben hacer de comer y serán aprovechados y apoyados por instructores del SEN en culinaria para este trabajo, lo que sí podemos garantizar es que los corruptos no tendrán espacio en este proyecto y los que se atrevan les va a doler toda la vida, los presos serán vigilados y en caso de fuga se volverán a coger pero ya no irán a estos centros de rehabilitación, sino que irán a unos centros de trabajos forzados y se le doblarán las penas, esto será automático. Las haciendas para estos centros serán las expropiadas a los narcotraficantes. Pregunta. ¿Hay muchos delincuentes con armas? ¿Qué se puede hacer para corregir esto? Ernesto. En Colombia no se permitirá el porte de armas, habrá muy pocas excepciones, las empresas de seguridad solo las podrán portar dentro de las empresas. Se dará un plazo para que las personas las entreguen y después de ese plazo se dará recompensa al que denuncie y los infractores deberán pagar 3 veces lo que se pagó de recompensa y para los delincuentes reconocidos que tengan o porten armas irán a la cárcel mínimo 20 años. La frase. Los grandes líderes nacen de los grandes problemas, si no tenemos problemas no tendríamos líderes. Ernesto Antonio Moreno Vanegas.